Supercrack Estrella presenta. El Papa Francisco afirma que el diablo existe. Satanás es una persona educada con la que no se debe dialogar. Satanás existe. Es una persona educada que logra confundirte, esto lo ha dicho el Papa Francisco en una entrevista, dice que el diablo no es algo simbólico o difuso, son personas reales, de carne y hueso, que nos las podemos encontrar cada día. 3 segundos le han bastado al Papa Francisco para ponernos los pelos de punta, no es una cosa difusa, es una persona. Va a haber que cambiar de disfraz porque el demonio no es rojo, no tiene cuernos, ni se parece a un chivo, ni siquiera es feo. El Papa Francisco dice que es uno de nuestros conocidos, por suerte nos da 3 trucos para saber quién. El primero, es educado, no entra invadiendo la casa, o sea es una especie de vampiro, tiene que ser invitado para entrar, es muy educado, Satanás. De entre esos candidatos educados a demonio, hay que fijarse en el que más habla, porque según el Papa, Satanás es un encantador charlatán, es más inteligente que nosotros, detalla en una entrevista. Y tercera característica del diablo, es muy pesado, aunque te alejes de él, vuelve. Educado, charlatán y pesado. Ya tienen las pistas para encontrar al diablo que tienen a su lado. ¿Alguna pista de quién puede ser? Vivimos alienados en un mundo de consumismo, en el que prima el valor exterior de la gente, proliferan enfermedades como la anorexia, padecemos de estrés laboral, no controlamos la adicción a aparentar vidas perfectas en las redes sociales, pensamos que la felicidad se halla en el capitalismo desaforado, muchas de nuestras relaciones son tóxicas, nos aterroriza el paso del tiempo o nos manipulan los medios, nos manipulan los miedos. Somos egocéntricos, nos creemos protagonistas únicos de esta película llamada vida, miramos a personas que viven en la calle, pensando que ellos están en esa situación porque algo hicieron mal, sin pensar que nosotros podríamos ser en un momento dado vagabundo también, basta con que caiga algo en nuestro mundo de naipes, para que todo se nos venga abajo, somos frágiles, aunque nos creamos supermanes, el nivel de nuestra fragilidad es la que nos separará de ese mundo oscuro, muchas de esas personas que mal viven en las calles están ahí porque fueron un poco más frágiles que el resto, pero solo depende de los elementos para que tú sin quererlo te veas igual, pero en este egocentrismo en el que estamos metidos, pensamos que eso a ti nunca te ocurrirá, porque tú te sientes perfecto. ¿Ha entrado la nueva Roma global en decadencia? Escribió Chesterton sobre la decadencia de Roma, que fue un llamativo período de prolongado estancamiento, no quedaba nada que pudiera conquistar, pero tampoco nada que pudiera mejorarla, resumió escuetamente los pueblos habían mancomunado sus recursos y aún así no había suficiente, los imperios se habían aliado y aún así seguían en bancarrota somos un mundo decadente, donde ya no podemos empatizar con nada. La mayoría de los mensajes nos dejan indiferentes porque vivimos en un mundo bombardeado de consignas. Sabemos que un mensaje nos emociona y cambia nuestra actitud de espectador pasivo a persona que actúa, cuando nos hace sentir algo, los seres humanos necesitamos empatizar con el otro para entender su mundo, pero ese virus que nos instaló Satanás llamado egocentrismo hace que ya no sintamos nada por nadie. Para muchos Satanás no es real, no obstante, a pesar de esta amplia publicidad, existen diversas opiniones respecto a quién o qué es en realidad Satanás, para muchos, incluso para sus más devotos seguidores, Satanás está encubierto en el anonimato, hay un sinfín de creencias dice un profesor de religión, desde los que creen que Satanás es una persona literal, como el Papa Francisco, hasta los que se van al otro extremo y opinan que se trata de una figura retórica simbólica y sencillamente descartan la idea. Yo creo que si el Papa Francisco dice que es de carne y hueso, y está entre nosotros, hay que tenerlo muy en serio, a fin de cuentas nadie conoce más secretos que el Vaticano, con su archivo secreto de cientos de kilómetros, que guarda todo lo expoliado a la humanidad desde hace siglos. Cuando en un seminario teológico bautista otro profesor de religión llamó a Satanás siervo de Dios en lugar de su archienemigo, provocó una oleada de furor religioso. La compañía editora de dicha iglesia recibió muchas llamadas telefónicas y cartas que objetaban a esta interpretación. Aceptar a Satanás como siervo de Dios, dijo un ministro bautista conservador, convierte a Dios en nuestro adversario. No obstante, otro ministro bautista y profesor de religión contestó con la observación de que los miembros de la Junta Bautista no habían definido en votación la postura oficial bautista respecto a Satanás. En una ocasión alguien me dijo que Satanás vivía en la ciudad Zurich, Suiza.
Ya sabemos que en Suiza está el llamado el CERN, que algunos dicen es una máquina del tiempo. Por lo visto controlar el tiempo es muy importante para estos ángeles caídos. La verdad es que los miembros de muchas iglesias no saben en realidad qué enseña su religión acerca de Satanás. Un escritor de un periódico comentó: pocas iglesias tienen una doctrina que diga lo que sus miembros deberían creer con respecto a Satanás, por lo que ese tema llega a ser una cuestión sumamente personal. Hay quienes hasta enseñan que el diablo es tan solo representa el mal que hay en nuestro interior. Por ejemplo, el ministro presbiteriano A. Ellison afirma que a Jesús no le tentó en el desierto un ser satánico sobrenatural, sino su propio egocentrismo. Mientras realizo este video me retumba las palabras del Papa Francisco en una entrevista. Satanás existe, es el seductor. Puedo pensar que quizás solo quiso llamar la atención con esa frase. Pero su mirada me dice que no, que realmente esa media sonrisa parece esconder algo. Si te fijas en la élite cuando realiza gestos extraños con las manos, a veces es la famosa mano cornuda, pero otras veces como el triangulito de la Angela Merkel, no sabemos lo que quieren decir, así que una de dos: o tenemos una élite de locos, y realizan gestos solo por llamar la atención, o realmente no tenemos ni idea del mundo donde vivimos, y créeme, algunos recordamos cosas de otras vidas, y sabemos de estas cosas. Algunos dicen: no, Satanás no existe, pero Satanás existe, es el seductor. Así lo expresó anoche el Papa Francisco en la primera entrega del programa Yo Credo Yo Creo, emitido por Televisión 2000, la televisión de la Conferencia Episcopal Italiana, y presentado por el sacerdote Marco Pozza, capellán de la cárcel de Padua. Se trata de una serie de diálogos con el Papa, como los ya mantenidos sobre el Padre Nuestro y el Ave María. No es de extrañar que los miembros de la Iglesia tengan dudas sobre la identidad de Satanás, pues sus líderes religiosos también las tienen. Sin embargo, las escrituras son muy claras y categóricas respecto a la identidad de Satanás. El Dios Todopoderoso creó muchas criaturas, espíritus, que tienen acceso a él en los cielos y que son sus siervos. La Biblia revela que cuando Dios fundó la tierra, creándola para que en el futuro fuese habitada por seres humanos, todos los hijos de Dios, criaturas, espíritus angelicales, empezaron a gritar en aplauso. Job 38, 4, 7. Con el tiempo, uno de esos ángeles se volvió en contra de su creador, y de ese modo se convirtió en un rebelde, un opositor. Este opositor original, o Satanás, que significa resistidor, utilizó una serpiente como portavoz cuando habló a Eva para inducirla a desobedecer a Dios, Génesis 3, 1, 6, por lo que también se le denomina la serpiente original, Revelación 12, 9. Jesús mismo dijo de él lo siguiente: ese era homicida cuando principio, y no permaneció firme en la verdad, porque la verdad no está en él, Juan 8. 44. 1 Juan 3, 8, por consiguiente, Jesús identificó a Satanás como a alguien que en su día había disfrutado del de Jehová Dios, pero que luego se rebeló contra él. Aunque hay quienes dicen que con la palabra diablo solo se hace referencia a un principio abstracto del mal, las cualidades y acciones atribuidas a Satanás en la Biblia solo se pueden atribuir a una persona. En efecto, la Biblia indica que Satanás es una persona, espíritu real e invisible, y aquí está la clave: él puede ser material y de antimateria, visible y invisible. Somos zombies en un mundo donde la tecnología nos empuja todavía más al egocentrismo. Está escrito en la Biblia que este será el principio del fin de nuestros tiempos. El día se acerca. La empatía no hace referencia al hecho de llorar cuando el otro llora, ni de reír cuando el otro ríe. No es simplemente ver una película o leer un libro y dejarse llevar por las experiencias y sensaciones de los personajes, sino que dicho concepto va más allá de todo esto. La empatía es la habilidad cognitiva para entender las necesidades, sentimientos y problemas de los demás, poniéndose en su piel y respondiendo correctamente a sus conductas y a sus reacciones emocionales. Por tanto, es una competencia necesaria para formar relaciones sociales positivas en la vida. Asimismo, se puede decir que este atributo humano está muy relacionado con las inteligencias intrapersonal e interpersonal, es decir, con las capacidades intelectuales vinculadas al ámbito social y emocional, que permiten la comprensión de uno mismo y de los demás. Sin embargo, encuentro a esta sociedad totalmente en lo contrario. El film Ghost in the Shell en los cines españoles, la película muestra cómo la frontera entre la humanidad y la robótica va desapareciendo, y los costos que se pagan cuando la tecnología no se supervisa.
La película de ciencia ficción nos propone sumergirnos en un mundo dominado por la tecnología donde la línea entre la humanidad y la cibernética se está difuminando, y por consecuencia de esto, la humanidad está perdiendo su individualidad. El film nos sumerge en un mundo apocalíptico tecnológico, donde se establecen las diferentes opiniones con respecto a la tecnología. Mucha gente cree que Dios gobierna el mundo, pero si eso fuera cierto, ¿habría tanto sufrimiento? Deuteronomio 32, 4, 5. La Biblia enseña que en realidad el mundo está en manos de un gobernante cruel. Lea 1 Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. A las puertas de un nuevo orden mundial. El hecho de que las democracias europeas hayan copiado los modos chinos de abordar la epidemia de coronavirus es una muestra de que el dragón ya es referente y ejemplo en cuanto al control social de la población. La pandemia supone la profundización de la decadencia y crisis del sistema que, en el tiempo corto, habría comenzado en 2008, y en el largo se extiende desde la Revolución Mundial de 1968, entramos en un período de caos del sistema mundo, que es la condición previa para la formación de un nuevo orden global. En efecto, las principales tendencias en curso: militarización, declive hegemónico de Estados Unidos y ascenso de Asia-Pacífico, fin de la globalización neoliberal, reforzamiento de los estados y auge de las ultraderechas, son procesos de largo aliento que se aceleran en esta coyuntura. Desde una mirada geopolítica, China ha mostrado capacidad para salir adelante, sobreponerse a las dificultades y continuar su ascenso como potencia global, que en pocas décadas será hegemónica. Desde una mirada geopolítica, China ha mostrado capacidad para salir adelante, sobreponerse a las dificultades y continuar su ascenso como potencia global, que en pocas décadas será hegemónica. La cohesión de la población y un gobierno eficiente son dos aspectos centrales que explican en gran medida la resiliencia/resistencia china. La dura experiencia vivida por su pueblo en los 2 últimos siglos, desde las guerras del opio hasta la invasión japonesa, ayuda a explicar su capacidad para sobrellevar tragedias. La Revolución Socialista de 1949, además de la nacionalista de 1911, y la notable mejora en la calidad de vida del conjunto de la población, explican la cohesión en torno al Partido Comunista y al Estado, más allá de las opiniones que se tengan de esas instituciones. Por el contrario, la división interna que vive la población estadounidense, evidenciada en las últimas elecciones y en la epidemia de opiáceos que ha disminuido la esperanza de vida, se conjuga con un gobierno errático, imperial y machista, del que desconfían incluso sus más cercanos aliados. La Unión Europea está aún peor que Estados Unidos. Desde la crisis de 2008 perdió su brújula estratégica, no supo despegarse de la política de Washington y del Pentágono y evitó tomar decisiones que incluso la benefician, como la finalización del gasoducto Nord Stream 2, paralizado por presiones de Trump. El euro no es una moneda confiable y la nunca concretada salida del Reino Unido de la Unión Europea enseña la debilidad de las instituciones comunes. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea, ni qué decir de los países latinoamericanos, sufrirán los efectos económicos de la pandemia con mucha mayor intensidad que los asiáticos. La financiarización de la economía, dependiente de la gran banca corrupta e ineficiente, ha convertido la eurozona en una economía de riesgo, sin rumbo ni orientación de larga duración. La impresión es que Europa está destinada a acompañar el declive estadounidense, ya que ha sido incapaz de romper el cordón umbilical amarrado desde el Plan Marshall. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea, ni qué decir de los países latinoamericanos, sufrirán los efectos económicos de la pandemia con mucha mayor intensidad que los asiáticos. Estos han mostrado, desde Japón y China hasta Singapur y Corea del Sur, una notable capacidad para superar esta adversidad. Una reciente encuesta de Foreign Policy entre 12 intelectuales destacados concluye que Estados Unidos perdió su capacidad de liderazgo global y el eje del poder mundial se traslada a Asia. La pandemia es la tumba de la globalización neoliberal, en tanto la del futuro será una globalización más amable, centrada en China y Asia-Pacífico. Hegemonía tecnológica. En las principales y decisivas tecnologías, China está a la cabeza, se mantiene al frente en la construcción de redes 5G, en inteligencia artificial, computación cuántica y superordenadores. El economista Oscar Ugarteche, del Observatorio Económico de América Latina, OBELA, sostiene que China es la fuente de 5 ramas de la economía mundial: farmoquímica, automotriz, aeronáutica, electrónica y telecomunicaciones.
De modo que el cierre de las fábricas frena la producción de estas 5 ramas en el mundo. China producía ya en 2017 el 30% de la energía solar del mundo, por encima de la UE y el doble que Estados Unidos. La lista Top 500 de los mayores superordenadores del mundo revela que China posee 227 de 500, el 45%, frente a solo 118 de Estados Unidos, su mínimo histórico. 10 años atrás, en 2009, China tenía solo 21 superordenadores frente a 277 de la entonces superpotencia. En las principales y decisivas tecnologías, China está a la cabeza. Se mantiene al frente en la construcción de redes 5G, en inteligencia artificial, computación cuántica y superordenadores. La frase Dios de este mundo o Dios de este siglo, indica que Satanás es la mayor influencia sobre los ideales, opiniones, metas, esperanzas, y puntos de vista de la mayoría de las personas. Su influencia abarca también las filosofías del mundo, la educación, y el comercio. Los pensamientos, ideas, especulaciones y falsas religiones del mundo están bajo su control y han surgido de sus mentiras y engaños. Satanás también es llamado el príncipe de la potestad del aire en Efesios 2:2. Él es el príncipe de este mundo en Juan 12:31. Estos títulos y muchos más indican las capacidades de Satanás. Afirmar, por ejemplo, que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, es decir que de alguna manera él gobierna el mundo y las personas que lo habitan. Esto no quiere decir que él gobierna el mundo completamente. Dios sigue siendo soberano, pero sí, significa que Dios, en su infinita sabiduría ha permitido que Satanás opere en este mundo dentro de los límites que Dios le ha puesto. Cuando la Biblia dice que Satanás tiene poder sobre el mundo, debemos recordar que Dios le ha dado dominio solo sobre los incrédulos. Los creyentes ya no están bajo el imperio de Satanás. Colosenses 1:13. Por otro lado, los incrédulos están cautivos en el lazo del diablo. 2 Timoteo 2:26, están bajo el maligno. 1 Juan 5:19, y en esclavitud a Satanás. Efesios 2:2. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que Satanás es el Dios de este mundo, no está diciendo que él tiene la autoridad máxima. Da la idea de que Satanás gobierna el mundo incrédulo en forma específica. En 2 Corintios 4:4, el incrédulo sigue la agenda de Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El método engañoso de Satanás incluye promover filosofías falsas en el mundo, filosofías que ciegan el incrédulo a la verdad del Evangelio. Las filosofías de Satanás son las fortalezas que encarcelan a la gente, y ellos necesitan ser liberados por Cristo. Un ejemplo de tal filosofía falsa es la creencia de que el hombre puede ganar el favor de Dios por cierto acto o actos. En casi todas las religiones falsas, el merecer el favor de Dios o ganar la vida eterna es un tema predominante. Sin embargo, ganar la salvación por obras es contrario a la revelación bíblica. El hombre no puede trabajar para ganar el favor de Dios. La vida eterna es un regalo, véase Efesios 2:8-9. Y ese regalo está disponible a través de Jesucristo y solo Él. Juan 3:16, 14:6. Usted puede preguntar por qué la humanidad no solo recibe el don gratuito de la salvación. Juan 1:12. La respuesta es que Satanás, el Dios de este mundo, ha tentado a la humanidad a seguir su orgullo. Satanás establece la agenda, el mundo incrédulo sigue, y la humanidad sigue siendo engañada. No es de sorprender que la Escritura llama a Satanás un mentiroso. Juan 8:44. El mundo espiritual es algo totalmente diferente al mundo material y, Satanás, efectivamente existe en ese mundo, el cual es muy superior al nuestro. La Biblia, que es la palabra del Dios de Israel, Yahvé o Jehová, nos da explicaciones claras sobre Satanás, demonio, Belzebú y otros nombres con que lo invocan sus millones de adoradores. Jesús, el Hijo de Yahvé o Jehová, no tuvo duda alguna que Satanás es quien gobierna este mundo. En Mateo 4:8-9 dice: 8 Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. 9 Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Demuestra que, por de pronto, el diablo es el dueño de todo. Jesús, cuando anunció su muerte dijo, según Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, refiriéndose a Satán. Jesús dijo, en Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Y dijo Jesús, según Juan 16:11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.
Jesús se refirió a Satanás como el Dios de este siglo en 2 de Corintios 4, 3 y 4. 3 Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. 4 En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Juan, apóstol de Jesús, se refirió a Satán cuando escribió en primera carta de Juan 5, 19. 19 Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Somos seres frágiles, mucho más de lo que crees, está en tu naturaleza, por eso pregúntate cuando te sientas muy arriba, si tú también podrías caer. Piénsalo ahora, quizás más tarde ya no tengas salvación. Dice Apocalipsis 12, 9 y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Sea que el diablo y Satanás es un ser espiritual que siendo ángel se volvió maligno o es la personificación del pecado, lo cierto es que Juan nos habla de ese ser o personificación como la serpiente antigua. En Génesis 3, 1 vemos a una serpiente astuta y en Apocalipsis 12, 9 vemos a una serpiente antigua. ¿Qué quiere decir esto? Que la serpiente joven de Génesis envejeció cuando llegó a Apocalipsis. ¿Qué se envejeció de la serpiente? Su astucia llegó al clímax de su maldad, envejecer es llegar al clímax de la juventud. Cuando la serpiente envejeció, observa que hubo una fusión o unión entre las palabras diablo y Satanás, que se unieron en la serpiente antigua. Se unieron el significado de la palabra diablo y de la palabra Satanás, se unieron la calumnia, difamación, acusación, diablo, con adversario y enemigo, Satanás. Esto quiere decir, que cuando la serpiente joven de Génesis llegó a Apocalipsis se volvió más experta, madura, terriblemente malvada. Apocalipsis 20, 2, dice 2 y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, observa que de Apocalipsis 12, 9 al 20, 2, la serpiente antigua se volvió dragón, me pregunto qué país puede ser el dragón, pero en realidad todos lo sabemos ya, ¿no? En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.